El polvo se levantaba en las calles de Cafarnaúm, mientras el sonido de monedas chocando llenaba el aire. Allí, sentado tras una mesa de madera gastada, estaba Mateo, el hombre que todos despreciaban. Recaudador de impuestos, traidor, vendido a Roma. Cada mirada que recibía era un juicio. Cada moneda que cobraba, una condena más sobre su alma. Pero Mateo no miraba a nadie a los ojos, porque sabía lo que vería: rechazo. Sin embargo, ese día, algo cambió. El murmullo de la multitud comenzó a transformarse en un susurro reverente. Ahí viene, es él, el maestro. Mateo levantó la vista y lo vio. Jesucristo caminaba entre la gente con una autoridad que no necesitaba gritos. Sus pasos eran firmes, pero su mirada era diferente. No había odio, no había desprecio. Había algo que Mateo no conocía: gracia. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Por un momento quiso esconderse, desaparecer. Pero ya era tarde. Jesús se detuvo justo frente a él. El mundo pareció quedarse en silencio. Los soldados romanos, los comerciantes, los curiosos, todos observaban. Nadie respiraba, porque lo que estaba a punto de suceder no tenía sentido. Jesús lo miró directamente a los ojos, como si pudiera ver todo su pasado, todos sus errores, y aún así no apartó la mirada. Entonces, con una voz firme pero llena de poder, dijo: «Sígueme». Nada más, ni reproche, ni condición, ni juicio. Solo una palabra que rompió las cadenas invisibles que ataban el alma de Mateo. Pero lo más impactante no fue la invitación, fue la decisión. Mateo miró las monedas, la mesa, la vida que conocía. Y luego volvió a mirar a Jesús. Sabía que si se levantaba, lo perdería todo: riqueza, seguridad, su lugar. Pero si se quedaba, se perdería a sí mismo. Y entonces Mateo se levantó, dejó caer todo sin mirar atrás, y dio el primer paso hacia un destino que cambiaría la historia para siempre. Pero lo que Mateo aún no sabía era que seguir a Jesús no solo le costaría su pasado, también pondría a prueba su fe. Hasta el límite, el eco de sus pasos, alejándose de la mesa, aún resonaba en su mente. Mateo no volvió la vista atrás, pero el peso de lo que había dejado comenzaba a sentirse en su pecho. Cada moneda abandonada era un puente quemado. Cada mirada de la multitud, una pregunta sin respuesta. ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? Nunca podrás volver. Pero Mateo siguió, caminando detrás de Jesucristo. Esa misma noche tomó una decisión inesperada. Si iba a dejar su vieja vida, lo haría por completo. Preparó un gran banquete. Su casa, que antes era símbolo de riqueza cuestionable, ahora se llenó de voces, risas y pecadores, recaudadores, marginados, hombres y mujeres rechazados por la sociedad. Y en medio de todos ellos, Jesús, sentado, compartiendo, mirando a cada uno como si fueran valiosos. Pero no todos estaban felices. Desde la distancia, los fariseos observaban con indignación. Sus rostros duros reflejaban desprecio. ¿Cómo es posible? ¿Por qué vuestro maestro come con pecadores? El ambiente se tensó. Los discípulos se miraron entre sí. Algunos no sabían qué decir, otros aún luchaban por entender. Entonces Jesús habló, no levantó la voz, pero cada palabra cayó como un trueno. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él. Por primera vez, no era el villano de la historia, era alguien que necesitaba ser sanado, alguien que aún tenía esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
pero no de vergüenza, de alivio. Sin embargo, el camino apenas comenzaba, porque seguir a Jesús no significaba solo aceptar su gracia, significaba cargar una cruz invisible cada día. Y pronto, Mateo enfrentaría momentos que pondrían a prueba su decisión, dudas, persecución, miedo y una pregunta que lo perseguiría en silencio: ¿realmente soy digno de estar aquí? Pero lo más impactante aún estaba por suceder, porque Mateo no solo sería testigo de milagros, se convertiría en parte de una historia que desafiaría al mundo entero. Y cuando todo pareciera perdido, tendría que decidir una vez más si seguir adelante o regresar a lo que dejó atrás. El viento soplaba con fuerza sobre el mar y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Mateo observaba en silencio. Había visto cosas que jamás imaginó: ciegos recobrando la vista, leprosos siendo limpiados, multitudes alimentadas con casi nada, y aún así había momentos en los que el miedo regresaba, momentos en los que la fe temblaba. Esa noche era uno de ellos. Las olas golpeaban la barca con violencia, los discípulos luchaban por mantenerse a flote. El caos era total. Nos hundimos. No lo lograremos. Mateo se aferró con fuerza, su respiración era agitada, y entonces lo vio, una figura caminando sobre las aguas. El terror se apoderó de todos. Es un fantasma. Pero una voz rompió la tormenta: no teman, soy yo. Era Jesucristo. La tormenta seguía, pero algo dentro de Mateo comenzó a calmarse, porque entendió algo en ese instante. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si Jesús está presente, no estás perdido. Pero la verdadera prueba no era el mar, era lo que vendría después. Días más tarde, Mateo caminaba entre la multitud mientras Jesús enseñaba. Las palabras del Maestro eran vida, pero también provocaban enojo. Los líderes religiosos no podían soportarlo. La tensión crecía, las miradas se volvían más duras, y entonces ocurrió lo impensable: traición, oscuridad, arresto. Mateo vio cómo se llevaban a Jesús, mismo que lo había llamado. Ahora era tratado como un criminal. El mismo que había transformado su vida estaba siendo condenado. El miedo regresó, más fuerte que nunca. Los discípulos comenzaron a dispersarse. Algunos huyeron, otros se escondieron, y Mateo se quedó paralizado. Su mente gritaba: esto no puede estar pasando. ¿Y si todo fue un error? ¿Y si perdí todo por nada? La fe que un día lo hizo levantarse de su mesa, ahora estaba siendo llevada al límite, porque seguir a Jesús en los milagros era fácil, pero seguir creyendo cuando todo parece perdido, eso lo cambia todo. Y en ese momento oscuro, Mateo tendría que enfrentar la decisión más difícil de su vida: abandonar o permanecer. Pero lo que estaba por suceder no solo respondería a sus dudas, cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La noche cayó, pesada, silenciosa, insoportable. Mateo caminaba sin rumbo, con el corazón destrozado. Cada paso era más difícil que el anterior. Las palabras de Jesucristo aún resonaban en su mente, pero ahora parecían lejanas, casi inalcanzables. La cruz, la multitud gritando, la muerte, todo parecía haber terminado. Mateo cayó de rodillas. Lo dejé todo por ti, susurró con voz quebrada. ¿Y ahora qué? El silencio fue su única respuesta. El mismo hombre que una vez se levantó sin dudar, ahora estaba al borde de rendirse. Pero al tercer día, algo sucedió. Rumores, susurros, un mensaje que comenzó a correr como fuego entre los discípulos. El sepulcro está vacío.
No está allí, ha resucitado. Mateo levantó la mirada. Su corazón latía con fuerza, pero su mente dudaba hasta que lo vio. Jesús, de pie, vivo, no como un recuerdo, no como una esperanza, sino real. Jesucristo lo miró una vez más, con la misma gracia que aquel primer día, y en ese instante todo tuvo sentido. Dolor, la pérdida, el sacrificio, no habían sido el final, eran el comienzo. Mateo sintió cómo el miedo desaparecía, cómo la duda se quebraba, cómo su propósito se encendía con una fuerza que jamás había conocido. Ya no era el recaudador despreciado, ya no era el hombre del pasado, ahora era testigo de la victoria sobre la muerte, ahora era mensajero de la verdad que cambiaría el mundo. Y así, el hombre que una vez fue rechazado por todos, se convirtió en uno de los pilares de la historia más poderosa jamás contada. Evangelio de Mateo, su legado, no solo narraría milagros, narraría transformación. Porque si algo quedó grabado para siempre en su historia, fue esto, que una sola mirada de Jesús puede cambiarlo todo, que una decisión puede redefinir tu destino y que no importa cuán lejos hayas caído, la gracia siempre puede encontrarte, levantarte y darte un propósito eterno.